Saludos mis hermanos y hermanas y muchas bendiciones. Cuando pienso en la santidad, me vienen a la mente las siguientes palabras: Dios, pureza, limpieza de toda maldad, única, negarme, sufrir. Y descubro que lo que estoy viviendo no es suficiente para mí, pues cuando Dios dijo: sed santos, pues yo soy santo, quedó dentro de mí el deseo de saber qué es la santidad y cómo alcanzarla. Es un mandato de Dios, no es si yo quiero o cuando pueda, pues Él nos está exigiendo mucho más que reconocer su santidad. Quiere que seamos santos en todo nuestro modo de vivir. Así que me digo a mí misma: ¿qué mejor tema que este? Cuando a mi entender me siento tan y tan lejos de tener esa santidad que Dios demanda de mí. Y sin embargo, mi ser siente un deseo ferviente de llegar a serlo, pues sé que ello me acercará aún más a mi Adonai e implicará un rendir totalmente de mi voluntad, negándome a mí misma. Como dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14, procuren llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. De acuerdo al diccionario de teología, el término santidad se refiere a la separación de y trascendencia sobre toda su creación. Esto lo vemos claramente cuando Dios le advierte a Moisés que quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde se encuentra es santo. Ni siquiera sus pies pueden tocar o estar cerca a la santidad que este supremo y soberano Dios es. ¡Qué pequeños somos! Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Jehová nos dice que seamos santos, pues Él es santo. Levíticos 11:44 nos recuerda: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Y primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Somos santos, pues fuimos adquiridos por Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, según nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Romanos 6:22 se nos dice que ya hemos sido librados del pecado. La santificación es nuestro fruto. Dios ha sembrado la semilla de la santidad en nosotros y por ende tenemos fruto de santificación. Este estado de santidad en nosotros no es ni será más nunca como con nuestro Dios. Para mí es un proceso o un sendero que tomamos día a día, segundo a segundo, con diversos tropiezos y sufrimientos por nuestra propia humanidad. Pero este es el camino que sabemos debemos seguir. No lo hacemos para ganar el cielo, pues esto es imposible para nosotros. Y además, ya Jesús nos dio la salvación y vida eterna. Ahora, para poder vivir una vida de santidad, como nos indica Dios, tenemos que saber qué es la santidad en Dios, conocerlo a Él más a fondo, a este que según la palabra no es tan solo santo, sino 3 veces santo. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Para conocer de su santidad, tenemos la ayuda de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, como quien tiene la especial tarea en la administración de la redención, de comunicar santidad a su pueblo. Es por medio de nuestra fe y confianza que sabemos que seremos guiados o dirigidos por medio del Espíritu Santo hacia el llevar una vida en santidad agradable delante de Dios y los hombres. Una obediencia activa y constante a los mandatos de Dios es la otra parte del sendero o camino hacia la santidad. Así nos lo enseñó Jesús. Su vida entera fue un ejemplo para nosotros. El Salmo 40, del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así como también Hebreos 10, del 6 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisisteis, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces es necesario que estemos prestos, listos a confesar nuestros pecados al instante, pues el continuar en desobediencia nos alejaría de la santidad y por ende de la comunión o la comunicación con Dios. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. La única prueba segura que tenemos de que estamos en Cristo es una vida santa. No son nuestras palabras las que dan testimonio de nuestra vida cristiana, sino los hechos. Es fácil decir que somos cristianos, pero qué difícil es vivirlo, demostrarlo al mundo. Y así quiere Dios que vivamos vidas puras y en santidad. Es imprescindible recordar que todo lo que en la Biblia se refiere como santo son aquellas cosas que han sido apartadas o separadas para Dios. Por lo tanto, no son santas en ellas mismas o por sí solas, sino que Dios las hace santas. Por ejemplo, la tierra santa, nación santa, lugar santo, santo, santo. Ninguna de las cosas de la lista es santo en sí misma. Para llegar a ser santas, primero tienen que ser consagradas o santificadas por Dios. Solo Dios es santo en sí mismo. Solo Dios puede santificar algo. Solo Dios puede poner su toque en algo que lo transforme de común en algo especial, diferente y apartado. ¿Cómo reaccionamos los humanos ante lo santo? En cierta ocasión, Jesús estaba con sus apóstoles en una embarcación en el mar de Galilea. Se desató una gran, tremenda tormenta, y los apóstoles, temiendo por sus vidas, se dirigieron al Maestro, quien en medio de la terrible tormenta dormía placenteramente. Tan solo dijo, calla, enmudece, y tanto el viento como el mar
obedecieron la orden de su Señor y Creador. Pero ¿qué sucedió luego? ¿Cómo reaccionaron los apóstoles? Seguro que ahora estaban tranquilos y relajados, pues lo peor que temían les ocurriera desapareció de sus mentes. No, que va. Ahora se atemorizaron aún más. La Biblia dice, entonces temieron con gran temor. Marcos 4:41. Ante lo santo reaccionamos con temor. De hecho, no me explico cómo es que algunas personas se atreven a testificar que han visto a Dios, el Santo, 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 e inmediatamente luego de esto continúan muy tranquilos con sus quehaceres. No es así como la palabra nos lo presenta. En realidad, nos aterra lo desconocido, y a Dios no le conocemos completamente, y tampoco conocemos todo lo que respecta a su santidad. Otra reacción a los santos lo vemos cuando Jesús le dice a Pedro que tire las redes luego de un día de mucho trabajo, donde no habían pescado nada, y ya hasta lavaban sus redes como señal de que sus labores habían cesado. Este obedece al Señor, pero no sin antes recalcar que nada habían pescado, pero que si tú lo dices, lo haré. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, no me gusta lo que tengo que hacer, pero si es tu voluntad, aquí van las redes? Fueron tantos y tantos los peces que las redes se rompían. Lucas 5, del 1 al 7. Y las barcas, porque no era tan solo una, se hundían por el peso. Increíble, pero cierto. Pedro cae de rodillas ante Jesús al darse cuenta que está ante el Santo y le pide que se aleje de él, pues al reconocer la santidad, también reconoce su pecado y que no es digno de estar ante su presencia. Lucas 5:8. Aquí vemos una reacción que envuelve la humillación. Si se humillare mi pueblo, ¿recuerdan eso? Ante la santidad. El aborrecer el pecado es otra reacción a lo santo. Mientras más santidad alcancemos, más aborreceremos el pecado que nos rodea. Dios aborrece el pecado, no aborrece al pecador. En el libro de Zacarías 8 al 17, Dios habla sobre los pecados de Israel y dice, porque todos estos son cosas que aborrezco, dice Jehová. David nos demuestra que aborreció el pecado cuando en el Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. De hecho, aquí David nos enseña que a través del conocimiento de la palabra de Dios se obtiene o consigue inteligencia que nos lleva a aborrecer y por tanto a alejarnos del pecado, y por ende esto nos acerca a la santidad que Dios quiere y exige de nosotros. Para aborrecer el pecado tenemos que visualizarlo como algo hecho contra o en contra de Dios, como algo que ofende y llena de tristeza a Dios. De ese sentir sale el verdadero arrepentimiento. David lo hizo bien claro cuando dijo, contra ti solo he pecado. Salmo 51:4. De nuevo, esto lo adquirimos a través del conocimiento de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Para poder luchar contra el pecado que nos aleja de la santidad, es necesario conocerlo, de dónde viene o su naturaleza y su modus operandi o sus tácticas. ¿De dónde viene el pecado? La Biblia nos dice que viene de dentro del corazón. Marcos 7, 21-23.
¿A qué se refiere por corazón? Pues a diversas cosas, como el alma completa haciendo el bien o el mal, la razón o entendimiento, emociones, afectos y a veces la voluntad. Sabiendo esto, debemos ser muy cuidadosos y pedirle a Dios que examine este traicionero corazón a diario, buscando los pecados que en ocasiones ni siquiera nosotros podemos o queremos ver. El salmista David fue tan sabio y humilde al decirle: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. ¿Cómo va a acontecer esto? Pues Dios va a usar su palabra para examinarnos. Leer la palabra, estudiarla, vivirla diariamente con el apoyo, la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser examinados y sanados. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Debemos entender que el pecado que mora en nosotros opera principalmente a través de los deseos. Desde que el hombre cayó en el jardín del Edén, ha sido su costumbre escuchar la voz del deseo más que de la razón. El deseo se ha convertido, con el andar del tiempo, en la facultad más fuerte del corazón del hombre. Para lograr la santidad es necesario saber que el problema está en nuestro interior y dirigir nuestras vidas con el solemne propósito de agradar y glorificar a Dios y no a nuestros malos deseos. Se dice que usualmente los accidentes ocurren cuando estamos demasiado confiados o cercanos a llegar a nuestro destino, pues bajamos la guardia o nos relajamos en extremo. Pues así obra Satanás al engañar nuestra mente. Somos inducidos a sentirnos confiados o bajar la guardia y luego a desobedecer. Oseas 7:9 nos dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Constantemente estamos en peligro de ser engañados y caer ante la tentación. Y ahora digo yo, ¿quién podrá defendernos? Pues fuera de broma, nuestro Dios nos dio la clave. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. En Proverbios 4:23, el rey Salomón nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El camino hacia la santidad, además de implicar un negarse a sí mismo, es un sendero que estará lleno de espinas, y estas son sufrimientos. En estos momentos donde se promueve o predica sobre la solvencia material y el estar libre de problemas del cristiano, es sumamente difícil el comprender y aceptar para muchos que debemos pasar por el sufrimiento. ¿Acaso se nos olvidó que Jesús dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 18, 19. Del libro El renacer de la santidad aprendí algo que de primera intención me chocó. El sufrimiento debe estimarse.
Solo cuando pasamos por situaciones de sufrimiento en las cuales el mundo parece que se nos viene encima y la vida ya no tiene sentido suficiente como para seguir viviéndola, podemos realmente entender las palabras: para los que aman a Dios, todo obra para bien. Sí, luego de la tormenta, de la soledad, de la negra y oscura noche de dolor, podemos ver la mano de Dios en todo, hasta en el sufrimiento. Él tiene un propósito para todo. ¿Cómo pudo Dios, que me amó, permitir este dolor tan terrible? Pensamos a veces. Pues sí, nuestra fe, el Espíritu Santo nos dice que hay un propósito, hay enseñanzas y bendiciones de Dios a la vuelta de la esquina. Esto no impedirá que regrese el sufrimiento a nuestras vidas, pero seremos fortalecidos y educados. Además, he aprendido que mi testimonio ha sido de ayuda a otras personas pasando por situaciones difíciles o similares como las que he pasado en mi vida. El Santo, Santo, Santo tiene propósito en todo. Con el testimonio de cómo Dios obró y obra en nuestras vidas en momentos difíciles, estamos glorificando a Dios. Segunda de Corintios 4, 8 al 9 nos dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Segunda de Corintios 6, 9 al 10. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas bien gozosos. Aún en medio del sufrimiento he sabido vivir en carne propia la paz y el gozo que solo Dios puede dar. Algo imposible, incomprensible, pero real. Estos sufrimientos no tienen que ver con situaciones de nuestra vida pasada, sino solo con el uso que Dios pretende darle en el futuro y con la preparación que necesita para dicho uso. Las duras y amargas experiencias que ahora le asolan, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, le están capacitando para ser un conducto de la vida de Dios hacia alguna otra persona. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Y como conclusión, la santidad es un proceso que se extiende a través de nuestra vida terrenal. Y sería falso pretender que la alcanzaremos plenamente en esta vida. Bien lo dijo Pablo, es como una carrera de obstáculos. Y como buen deportista, es necesario que nos preparemos para tan larga carrera. Esto lo hacemos haciendo ejercicios, pero no de estiramiento, sino de crecimiento, a la semejanza de Cristo. J.I. Packer lo resumió de esta manera: cuando hablo del crecimiento de un hombre en la gracia, me refiero simplemente a que su sentido del pecado se va haciendo más profundo, su fe más robusta, su esperanza más luminosa, su amor más general y su mentalidad espiritual más marcada. Ese hombre siente más el poder de la piedad en su propio corazón,
manifiesta más de ella en su vida y va de fortaleza en fortaleza, de fe en fe y de gracia en gracia. Veo la santidad en nosotros como algo progresivo, que va en crecimiento, va en aumento, a la medida que nuestras vidas sean rendidas a la voluntad de nuestro Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13-14. Busquemos a Dios constantemente en oración, en el estudio de la palabra, en la alabanza a Él, por medio del negarnos a nosotros mismos y abrir las puertas al sufrimiento que siempre nos enseñará y ayudará a crecer en Cristo Jesús. Como dijo John Green cuando describió a un hombre ejemplar, Vincit qui patitur, vence quien sufre. Dios les bendiga, hermanos.